Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días según cuando estéis viendo este vídeo, en el cual vamos a explicar cuál es la situación y el futuro de ese país que está ahí en medio. ¿Veis aquí el mapa de todo el Indo-Pacífico, desde la costa africana hasta la costa de América del Sur? Pues prácticamente en medio hay un montón de islas y buena parte de esas islas son parte de Indonesia. Y eso es lo que os queríamos explicar. ¿Cuál es la situación de Indonesia, ese país que está en medio de casi todo? Porque ahora prácticamente todo gira en torno a esta zona, al Indo-Pacífico, y cuáles son sus perspectivas de cara al futuro en estas situaciones. Indonesia es un país muy notable, pero con muy poca proyección mundial, del cual apenas vemos prácticamente nada. Indonesia tiene 260 millones de habitantes. Es decir, el cuarto país en población por detrás de la India, de China, que están ahí peleando, como sabéis, de Estados Unidos, después va Indonesia. Tiene casi 5.000 islas que se extienden por más de 3.000 kilómetros longitudinalmente a los dos lados del Índico y del Pacífico. Su Producto Interior Bruto no es muy elevado, más o menos como el de España, un poquito más abajo, pero claro, con la cantidad de población que tiene, eso va a ir creciendo y la población está creciendo también. O sea que las proyecciones son de que Indonesia entre pronto dentro del club de los países que más producción tienen en todo el mundo. Y además, pues es eso, otra vez, la ubicación geoeconómica y geopolítica que tiene Indonesia es estupenda, privilegiada desde muchos puntos de vista, ahora que buena parte de la actividad económica y política del mundo se centra en esa zona. No es por nada, como veis, nosotros los españoles estamos allá en una esquinita, en la parte de la izquierda, reflejando la realidad. Nosotros en el Atlántico tenemos algo que hacer, pero en el Indo-Pacífico prácticamente nada. Y vamos a ver cuál es la situación en Indonesia. Bien, también aprovechamos esto porque ha habido elecciones. El 14 hubo elecciones, todavía no se ha acabado el recuento porque la cosa es muy complicada, porque hay muchas islas, muchos centros electorales, tarda mucho en hacerse, pero todo indica que este señor, que es Prabowo Santo, Subianto, va a ser el que se va a convertir en el nuevo presidente de Indonesia. No es un novato en política, intentó 2 veces ser presidente, lo derrotó 2 veces el que ahora es presidente, Joko Widodo, exactamente. Y además tiene relaciones con la política indonesia desde sus tiempos de general del ejército, con apoyos, bueno, digamos que discutibles en el pasado. Su historia pasada tiene muchos puntos de discusión, pero parece ser que eso no le ha generado ningún tipo de problemas y lo que los conteos, a ver, cuidado, conteos no oficiales dicen que más o menos va a conseguir el 50 y tantos % de los votos en primera vuelta. Por tanto, no hará falta una segunda vuelta y se convertirá en presidente. No será inmediato. El sistema indonesio hace que la toma de posesión de Prabowo esté preparada para septiembre-octubre. Mientras tanto, va a seguir siendo presidente Joko Widodo, que, por cierto, esto lo hemos contado por otro lado en otra ocasión, el hijo de Joko va de candidato de vicepresidente con Prabowo. O sea que va a haber la sucesión va a ser muy fácil. El padre le pasa a Joko Widodo, le pasa los trastos al hijo y el hijo se los da al general Subianto, que es el que va a mandar en los próximos años. Y claro, se encuentra en una situación muy concreta de Indonesia, en esta zona del mundo, y lo que queremos ver es un poco por encima qué es lo que puede hacer y qué es lo que quiere hacer. Ahora os tenemos que poner aquí el mapa de Indonesia para que veáis de dónde hasta dónde llega. Es que está en todas partes, en todas partes. Casi toca con Australia, está en los estrechos cerca de Malaca, que es por donde pasa buena parte del comercio mundial, está no exactamente en el Mar del Sur de China, pero un poquito más al sur, con lo cual siempre tiene relaciones con China, con Filipinas, con Malasia, etcétera, etcétera. Indonesia es un miembro fundador de la ASEAN, aunque es verdad que la ASEAN es una asociación que ha tenido muy poca actividad económica y política. ¿Qué es lo que pensamos que puede pasar en Indonesia y qué rol puede jugar Indonesia en el futuro? Primero, desde el punto de vista económico, y ahora me perdonáis que vaya para atrás un momento, desde el punto de vista económico, Indonesia es un país que está muy relacionado con China. Sus exportaciones, más del 20% van a China, más del 30% de las importaciones vienen de China y el segundo importador es Hong Kong. Además, en cuanto a inversión extranjera directa, el principal inversor en Indonesia es Singapur,
el segundo es China y el tercero es Hong Kong. En realidad, como sabéis, cuando se habla de cuestiones económicas, salvo excepciones, hay que sumar los datos de China y de Hong Kong, porque en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que Hong Kong sirve como una especie de intermediario muy útil para los chinos para muchas cosas, pero a efectos prácticos hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, la relación de Indonesia con China es muy, muy fuerte. Además, Indonesia vende a China sobre todo carbón. China sigue siendo un gran consumidor de carbón, igual que del carbón australiano. Y el otro gran producto de exportación es el aceite de palma, que se distribuye por todo el mundo. Y el punto importante es que Indonesia tiene las mayores reservas mundiales de níquel. Aquí vamos a poner la foto, aunque sea un poco tétrica, de una fundición de níquel. Indonesia tiene una producción de más o menos 1,5 millones de toneladas por año. El siguiente es China con 330.000, una quinta parte, y el siguiente Rusia con 220.000. Por tanto, podemos decir que Indonesia tiene un poder de mercado muy grande en el campo del níquel, y lo que hizo el presidente Widodo, el que será presidente hasta octubre aproximadamente, es establecer una reducción, por lo menos reducción, de las exportaciones que se podían hacer a todos los niveles. De manera que, espera un momento, que vayamos aquí, que los indonesios lo que quieren es que buena parte de ese níquel, que es muy importante, sobre todo para los vehículos eléctricos, se procese en Indonesia. No se niegan a venderlo. Lo que quieren es que se procese en Indonesia, que no vendan directamente el níquel y que se procese en otros sitios. Por ejemplo, ¿dónde? En China. Indonesia es uno de los grandes productores, grandes proveedores de níquel para los coches eléctricos chinos. También para los europeos, también los norteamericanos, pero para los chinos fundamentalmente. Lo que quiere Indonesia es que buena parte de esa cadena de valor se quede en casa, en Indonesia, y que no toda se vaya a China, que no exportar directamente a China y que ahí los chinos lo modifiquen, lo traten y lo utilicen en los coches eléctricos. Pero en general, esto lo que significa es que desde el punto de vista económico, la economía indonesia está muy ligada a la de China. Por tanto, comercialmente, inversiones, etcétera, etcétera. Estados Unidos tiene poca presencia ahí y nosotros europeos, pues muchísimo menos, como podéis imaginar. Hay una presencia más o menos testimonial de Países Bajos, porque Indonesia fue colonia de Países Bajos, pero poco más. En ese contexto geoeconómico, Indonesia tiene la ventaja de que tiene un territorio muy amplio. Ahí se podrían instalar muchas fábricas o muchos centros de producción, sí fuese posible. Tiene materias primas y tiene una cantidad de población bastante grande. ¿Eso le da ventajas de cara al futuro? Sí, inicialmente sí. El otro problema, o al mismo tiempo ventaja que tiene Indonesia, es que ahora mismo tiene una renta per cápita pequeña, en torno a $4.000 por persona, y está allí en una situación en la cual la producción crece, pero también crece la población. Entonces el nivel de vida no mejora sustancialmente. Si consigue atraer inversiones para poner en marcha o para poner en valor, para producir con las materias primas que tiene, eso puede mejorar sustancialmente. O sea que tiene mucho margen de mejora siempre que, y aquí tengo que ir con cuidado, siempre que este señor Subianto decida abrir la economía al exterior. No parece muy partidario inicialmente, No parece muy partidario, siempre ha sido muy proteccionista, pero claro, una vez que es presidente, tiene que intentar que su país vaya lo mejor posible, porque eso también es lo mejor para él. Estoy casi seguro que Subianto, que será elegido presidente oficialmente en breve, querrá ser reelegido, querrá presentarse otra vez, aunque tampoco sea una persona precisamente joven, esto que vemos en todas partes del mundo, pero se querrá volver a presentar prácticamente seguro, y para eso tiene que mejorar la situación económica de los indonesios. Si eso implica abrirse al exterior, seguramente lo hará sin ningún tipo de problemas. Haya lo que haya, no habrá ninguna dificultad. Este es un ejemplo, este es el de las inversiones chinas en Indonesia. Indonesia no forma parte como tal de la iniciativa de la Franja de la Ruta, porque no hay conectividad física territorial con China, pero sí ha habido inversiones en infraestructuras. La típica inversión es un ferrocarril de alta velocidad entre Yakarta y Bandung. Aquí lo tenéis, lo inauguraron los chinos con el presidente indonesio y todo quedó muy bien y muy bonito. Ese es el tipo de inversiones que hace China como país
en Indonesia. Las compañías chinas, públicas y privadas, invierten sobre todo en minerales, en el sector farmacéutico, en metales, en níquel, etcétera, etcétera, que es lo que les interesa. Bien, entonces, desde este punto de vista, la relación de Indonesia con China es muy, muy fuerte. Entonces, no podemos esperar que se vaya a enfrentar a China de ninguna de las maneras, como sí puede ocurrir con otros países. ¿Qué pasa desde el punto de vista geopolítico? Si ahora volvemos otra vez aquí, o más bien a la diapositiva inicial, el mapa, la posición geopolítica es muy, muy delicada de Indonesia. Esta es una situación muy, muy, muy caliente del mundo, como sabéis, en el cual hay muchísimos enfrentamientos y las cosas, por tanto, no son nada fáciles. ¿Cuál ha sido siempre históricamente la posición de Indonesia? Pues una posición muy rara, como de segundo plano. Para tener 260 millones de habitantes, para tener un PIB un poco inferior al de España, su actividad geopolítica es pequeñísima. Es que tú lo comparas, por ejemplo, con la capacidad de actividad geopolítica que tiene Turquía aquí, cerca de nosotros, o Irán, otras potencias medias, es que no tiene color. Ha sido siempre un país que no ha pretendido significarse en el ámbito geopolítico ni apoyando a unos ni apoyando a otros. Es, digamos, la cabeza de la ASEAN, pero a la ASEAN le pasa un poco lo mismo. Está partida en dos y no tienen una línea clara de acción. No son un bloque como tal que se pueda presentar en la escena geopolítica y decir, queremos hacer esto y estamos dispuestos a pactar o apoyar a aquellos que tengan las mismas ideas que nosotros. Entonces, Indonesia tiene un papel de segundo nivel, que ya digo, para la población que tiene, para la zona donde está, parece inconcebible. De cara al futuro, ¿qué es lo que se puede plantear Indonesia? Lo que se está planteando ya. Estados Unidos tiene un ojo puesto en Indonesia, porque por la ubicación que tiene y para todas las disputas que va a haber y que está habiendo por la navegación, sobre todo por el Indo-Pacífico, como sabéis, Indonesia es clave. Pero Indonesia hasta ahora no se ha mezclado absolutamente con nadie. No pertenece tampoco, lo han intentado, ni a la Quad, ni al AUKUS, ni nada de eso, a pesar del tamaño que tiene la economía, que es muy notable. Ha quedado al margen. Tiene buenas relaciones con China, sí, dentro de lo que cabe, porque las disputas por los recursos que hay en el fondo del mar, en el sur de China, en el caso de Indonesia afectan muy poco, porque evidentemente sí que hay un efecto. Como sabéis, los chinos siempre han planteado la soberanía suya sobre esa zona de 9 líneas, que como veis se acerca un poquito al territorio de Indonesia, pero los conflictos no los tiene China con Indonesia, sino sobre todo con Filipinas, con Vietnam, con Malasia. De manera que, como consecuencia de eso, las relaciones son tranquilas, no tienen puntos de conflicto significativos. Ha habido en las Islas Natuna, ¿vale? Pero no mucho. Y hasta ahora el gobierno indonesio no ha querido forzar la máquina en ese sentido. Y tampoco está obligado a tomar, digamos, una posición clara. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno indonesio? ¿Qué es lo que ha hecho Joko Widodo hasta ahora y posiblemente Subianto haga lo mismo? Pues empezar a apoyarse más en la India, porque si vamos al mapa, como veis, la India es un país, pues como sabéis, muchísimo más grande y que quiere tener una posición geopolítica muy relevante en el mundo. Claro, entonces, en ese sentido, a la India le interesa tener un pie puesto en Indonesia. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, invirtiendo allí. Las compañías hindúes no son como las chinas, ya lo sabemos. Las compañías indias, perdón, no hindúes, no son como las chinas, pero pueden invertir en Indonesia. Entonces, Indonesia ha puesto en marcha tratados recíprocos para que los indios inviertan más. Y ha habido muchos acuerdos desde la cumbre de Bali, del G20, donde el presidente Widodo ejerció de anfitrión y tuvo mucha relación con Modi a efectos económicos puramente, de manera que esa es una posibilidad que tiene abierta Indonesia, apoyarse en la India y la India en Indonesia para constituir un eje bastante sólido. Claro, sumas los 1.400 millones de indios, los 260 millones de Indonesia y, ojo, la cosa tiene una perspectiva bastante amplia. Y, por otro lado, con Estados Unidos, pues digamos que a Indonesia le interesa tener buenas relaciones, evidentemente, pero no tiene un especial interés en tener una relación muy, muy estrecha con Estados Unidos porque no los necesita prácticamente para nada. Vietnam, que está al lado de China, dice, ojo, esto puede ser peligroso, necesito apoyos al otro lado del Pacífico, pero para Indonesia eso no es relevante. Tiene una relación mejor que antes con Australia. Antes había problemas por los temas que tienen que ver con Nueva Guinea, con Papúa.
fundamentalmente, la han mejorado sustancialmente, pero tampoco tiene demasiado interés en verse involucrado. Eso tiene una ventaja. Se puede convertir, no al mismo nivel, se puede convertir en una especie de neutral entre China y Estados Unidos, lo mismo que hace la India, y apoyarse más en la India para lo que necesite y seguir manteniendo las relaciones comerciales con China, Hong Kong, Singapur. Fijaos, eso es un triángulo muy significativo porque Singapur son todos chinos. Singapur son todos chinos, aunque es un país independiente, etcétera, etcétera. Hong Kong, China, esto desde el punto de vista económico constituyen una unidad bastante grande. Entonces, a Indonesia le interesa explotar eso, que haya más inversiones de esos países, que esas inversiones les sirvan a ellos para coger los minerales y metales que tienen, no solo el níquel, y elaborarlos en el país y luego venderlos elaborados, lo cual da muchísimo más dinero, lógicamente, muchas más rentas para todos, muchos ingresos impositivos y desde el punto de vista geopolítico colocarse es el país que puede estar más tranquilo entre China y Estados Unidos. Lógicamente unos y otros intentarán presionar, pero no demasiado porque no está tan cerca de ninguno de los dos. China sabe que con Indonesia nunca habría un problema en la zona de los estrechos. Si pasamos aquí al mapa lo vemos otra vez. China tiene muy claro esto. Indonesia nunca generaría un problema en los estrechos de Malaca. Para nada, no le interesa en absoluto. Y Estados Unidos tiene puestos sus intereses fundamentalmente en Filipinas, con relación con Taiwán, con Japón, etcétera, etcétera. Esto le cae más lejos. Por tanto, ¿qué es lo que podemos esperar? Podemos esperar que Indonesia es un país que tiene ahora una muy buena oportunidad para mejorar económicamente sin necesidad de enfrentarse y sobre todo sin necesidad de entrar en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Sabéis que hay muchos países que no les queda más remedio que posicionarse hacia uno o hacia otro o intentar mantener un equilibrio entre los dos porque están en medio, como le pasa a Vietnam. Pero a Indonesia eso no le ocurre y eso le da un gran margen de maniobra. ¿El general Subianto querrá desarrollarlo? Pues sí, vamos a ver. Tener en cuenta que hasta octubre no va a tomar posesión y entiendo yo que su principal interés ahora es afianzar su poder interno. Tiene bastante porque tiene su vicepresidente, es el hijo del actual presidente, lo cual con eso tiene mucho ganado y en el juego político de Indonesia también. A partir de entonces tiene muchas bazas para aprovechar, primero, su ubicación en medio de todo. Segundo, 160 millones de personas. Tercero, mucho territorio disponible. Muchos trabajadores sí es verdad que los salarios son más altos que en China en algunos casos, pero que tienen márgenes para producir. Por tanto, tiene una posibilidad de crecimiento muy significativa porque además está, pues eso, en la zona que ahora cada vez más es el centro del mundo. Ya no es el Atlántico Norte, a pesar de lo que nos pesa a nosotros, sino que es el Pacífico Sur y el Indo-Pacífico. Y allí, en esa zona, Indonesia está en medio de todo. Bien, esto es lo que queríamos explicaros acerca de la situación de Indonesia y las perspectivas que tiene. Si os ha gustado el vídeo, gracias a todos por estar allí, os suscribís al canal, dar los likes y nos veremos en breve, posiblemente el lunes. Hasta luego.